Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Ranera. Hola, molt bon dia, benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Us saludem, des de la part tècnica, en Carles Gràcia i l'Isaac Albarracín, i des d'aquests micròfons jo mateixa, la Imma Ranera. Aquest és el primer programa, després d'aquest peron pel Nadal que hem fet, és a dir, que és el primer programa del 2025, i ens fa una especial il·lusió començar amb el tema que ara tocarem. Saludem primer els nostres convidats, el Diego y el Alejandro, a qui donem la benvinguda. Hola, bienvenidos, Diego, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Ara us faig la presentació dels dos i tot seguit començarem la conversa. Ells dos estan ubicats a Colòmbia i s'estan connectant des de Colòmbia, de manera que mantindrem amb ells la nostra conversa en castellà. Mireu, us faig una mica d'intro de per què els tenim avui aquí. Entre el 1965 i el 1966 es va escriure una de les obres mestres de la literatura a tot el món, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, publicada per primer cop a Buenos Aires l'any 1967. Segur que molts coneixeu Macondo i coneixeu la família Buendía, i segur que molts esteu veient o heu vist ja la sèrie que Netflix ha fet explicant aquest món que va crear el Gabriel García Márquez, Gabo, crec, pels que són colombians, que explica les històries durant 7 generacions, la història durant 7 generacions d'aquesta família en aquest món de Macondo. Netflix, com us deia, va decidir rodar aquesta sèrie, Cien años de soledad, i avui ens volem respondre una pregunta, i la pregunta és a què sona Macondo? I per això tenim en Diego i l'Alejandro que ens poden respondre aquesta pregunta. Mireu, en Diego, el Diego Calderón Franco, a qui molts potser recordeu perquè ja vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo al Sàvia Verda, és biòleg per la Universitat d'Antioquia a Medellín, i ell ha estat fent d'ocellaire ja des de fa més de 20 anys o 20 anys per tota Colòmbia. La seva relació com a biòleg amb les aus és senzilla i romàntica i li serveix per entendre la geografia colombiana a través d'elles i també per conèixer millor els seus comportaments, els rangs de distribució i l'anidació. El 2007 va fundar el Colombia Birding, que és una empresa d'observació d'aus, la més antiga del país, que fa visites guiades a tots els racons de Colòmbia i també a altres països llatinoamericans. En realitat, el Diego es mou per tot el món. Ell fa servir una tècnica que és el digiscoping per fer vídeos que li permeten capturar aus i també orquídies in situ i que podeu veure al seu Instagram, que jo us recomano que no us perdeu, que és Diego Cole Birding, tot junt, Diego Cole Birding. Ell ha participat en la descripció de 2 noves espècies d'aus per la ciència que va trobar a Colòmbia i és protagonista dels documentals The Birders sobre aus, música i cultura a Colòmbia i participa també en The Birders Show que podeu trobar a YouTube. També ha protagonitzat Birdwatching with the FARC pel National Geographic. I junt amb ell ens acompanya l'Alejandro Uribe Holguín Borda. Ell és cofundador i directiu de l'empresa Latina, que és un estudi colombià de postproducció de so i de composició musical original per a cinema que es va crear el 2010. Ell és dissenyador de so i supervisor d'efectes de so i també del que s'anomena reemplaçament automàtic de diàlegs per millorar la qualitat del so un cop finalitza una gravació que es fa als estudis de postproducció per obtenir un àudio més net, sense sorolls de fons, etc. També s'encarrega de fer el que es coneix com a loop groups o woles, que són treballar amb grups de persones que apareixen a la imatge o en off per eliminar també aquests efectes, diguem-ne, de so i deixar un so ben net. Ell té més de 15 anys d'experiència i ha treballat en algunes de les produccions colombianes més importants de l'última dècada, amb més de 50 crèdits, tant en projectes al seu país com a nivell internacional. Hecha esta presentación, que seguro que habéis entendido perfectamente bien en catalán, paso ya a mantener la conversación y la primera pregunta es muy obligada. ¿Cómo surge esta idea en Netflix de a qué debe sonar Macondo y a qué suena la serie 100 años de soledad? Bueno, esto fue un trabajo bastante delicado y minucioso porque obviamente pues 100 años de soledad es una obra maestra que representa mucho pues nuestro país y afortunadamente
ha estado en los ojos de varios lectores del mundo, y poder llevar esto a la pantalla pues siempre fue un reto. Y así Macondo, digamos, fuera un imaginario, es un lugar que no existe, pues representa mucho la idiosincrasia y el manerismo de la costa caribe colombiana. Y obviamente esto tiene una exquisitez sonora entre fauna, flora y también pues los acentos, la gente, su riqueza, también los extranjeros que aparecen en la obra. Entonces, esto era un tema de ponerle mucha atención y muy detallado, y mirar cómo hacemos y estudiar para que esto no se volviera como algo fantasioso, porque el realismo mágico se tiende como a prestar como que pueda ser un poco de fantasía, sí o no, eso es como más bien como una realidad. Y pensar cómo construimos esto desde cero y aprovechar de esta riqueza que tiene esta zona del país en cuanto a todo lo que mencioné anteriormente. Y este ejercicio pues fue muy conversado pues, con los directores, con Laura Mora, con Alex García y con todo el equipo de producción, para entrar en detalle y ver cómo recreamos sonoramente Macondo y hacerle justicia, digamos, a la obra y al imaginario de los lectores. En esta etapa obviamente entra una cabeza muy importante que es Diego, con conocimiento de la zona y pues de los pájaros y todo eso, porque hay demasiada diversidad de pájaros. Y entramos en conversaciones con Diego y su expertise para poder hacer las capturas necesarias de estos elementos tan importantes que son los pájaros en 100 años de soledad, y poder llevarlo a cabo y ponerlos en su sitio y representar espacios y personajes. Y además con la colaboración, porque sabéis que se lo he prometido a Sandy, con la colaboración a través de We're Next, ¿no? Que es una empresa de producción también, que es la que produce el documental que os comentaba de Diego, de The Birders, y a través de ellos, digamos, es entabla esta colaboración. ¿Creéis que 100 años de soledad, con este realismo mágico, con este mundo imaginario, hubiese sonado muy distinto si los sonidos fuesen lo que aquí llamamos enlatados, o sea, sonidos ya pregrabados? ¿Qué diferencia, Diego, aporta el hecho de grabar, creo, más de 90 especies de aves y además bosque seco y selvas húmedas también, ¿no? Quiero que me expliques a qué suena un bosque seco, a qué suena una selva húmeda. Tenés toda la razón, Inma, y primero que todo, mil gracias por invitarnos a tu programa. Una belleza volver a estar aquí. Hace no mucho estábamos tomándonos un trago y caminando en las calles de Barcelona y después grabando, y ahorita hablando de este tema tan bonito, además con Alejo aquí, una belleza, sobre 100 años de soledad. Y yo creo que tenés toda la razón. Un bosque seco del Caribe colombiano que compartimos con Venezuela y un poco con Panamá también, del norte de Sudamérica, o una selva tropical húmeda del norte del Caribe de Colombia, sonaría absurdamente distante, irreal y ficticia si hubiéramos usado sonidos enlatados. Y yo creo que es de aplaudir que esta es la primera vez que una producción de tal calibre dice, venga, vamos a tener el cuidado y el nivel de detalle tan profundo en que incluso los pájaros van a ser de la zona de donde estamos hablando, y no podíamos traerle a los espectadores un macondo que sonara a la Amazonía ecuatoriana, un macondo que sonara a la Antártida, a Sudáfrica, etcétera. Sí. Asia, que es lo que pasa en todas las producciones. A mí como espectador siempre me ha impresionado la cantidad de dinero y esfuerzo que las grandes producciones invierten en efectos especiales visuales, y los efectos especiales sonoros son otro mundo por allá, como un poco atrás, y estos magos, como la gente latina que hace maravillas, digamos que están relegados a ese segundo plano, y uno como espectador no aprecia tanto eso. En este caso, incluso darse la pela, como decimos en Colombia, tomar el esfuerzo adicional de ir a grabar la guacharaca colombiana que tenemos en el Caribe, o grabar, por ejemplo, una pavita, un buito enano que canta todo el día. Eso ha hecho
que Macondo suene a lo que realmente debe haber sonado Macondo en el imaginario de todas las personas que leyeron el libro. Así, como decía Alejandro, Macondo no existe con una coordenada geográfica, pero es una mezcla de todo el Caribe colombiano. O sea, Macondo al mismo tiempo es Urabá, Riohacha, Valledupar, Cartagena o el Cesar, o la Guajira o Magdalena, es todo, ¿no? Es un mundo inventado, en realidad Macondo no existe, con lo cual dónde colocarlo, digamos, en esa geografía colombiana posiblemente no es fácil, pero en cualquier caso los pájaros, no solo los que están en libertad, sino también los que están en jaulas, que además sabéis que la historia contiene esto, ¿no? Y son muy protagonistas, y yo creo que esta historia, que en la pantalla cuenta con esa voz en off que nos va guiando a través de la historia, está muy bien acompañada por esos sonidos. Yo no sé si los que leímos 100 años de soledad hace ya tiempo y que la releímos luego, porque es una de esas obras que no puedes parar de releer, teníamos muy claro a qué suena Macondo. Quiero decir, por lo menos los que no somos colombianos o los que no estamos acostumbrados a ese entorno, ¿no? Y o sea, creo que lo bonito de 100 años de soledad y de ponerle ese sonido real es que a muchos sí nos ha ayudado a ponerle ese sonido que quizá teníamos en nuestra imaginación, pero que quizá no se correspondía con la realidad de lo que habéis reflejado, ¿no? A ubicarlo en el espacio. Yo no sé si Alejandro está de acuerdo conmigo, pero yo he visto una cantidad de comentarios, por ejemplo, en redes sociales, donde colombianos dicen: viendo el episodio número 3, me sentía en la casa de mis abuelos en Calamar, que es un pueblito en la costa caribe colombiana, o me sentía en La Guajira, en un paseo cuando estaba chiquito. Entonces, para los colombianos o para las personas del Caribe, pues este esfuerzo es invaluable, y yo creo que, como vos decís, Inma, pues para un extranjero por lo menos le da un contexto real, un contexto verídico de cómo suena una mezcla del Caribe colombiano. Y yo creo que ahí de nuevo, y yo soy una parte chiquitita de todo este proceso del audio, los grandes del proceso del audio son Latina, pero yo creo que ahí es cuando hay que aplaudir todo el esfuerzo y el interés de Netflix, Dynamo, Latina y Wernext por sentarse y hacer sinergias para que 100 años de soledad y Macondo suene a lo que debería sonar Macondo. Hay algo muy especial que mencionaste ahorita, y es que el sonido te da un sentido del espacio. La imagen te pone en otro lado, pero el sonido te pone como en la perspectiva donde estás, y eso era la idea y la meta nuestra, que creemos que lo logramos y lo cumplimos a cabalidad, y es poner al espectador en un sitio, y dependiendo de los sitios y las situaciones es poder llevar y apoyar la narrativa, porque no es solo poner estos elementos que grabó Diego por ponerlos, sino cuál es la intención de cada elemento en cada situación y con cada personaje, y cómo la acompañas para apoyar la narrativa y para que el espectador pues quede completamente sumergido, así como cuando tuvimos la oportunidad de leer la novela. Y esa es la idea. ¿Hasta qué punto luego la colaboración entre ese origen que eres tú, Diego, grabando, decidiendo o qué especies hay que grabar en cada caso, y luego cómo se coloca ese sonido en 100 años de soledad, hasta qué punto, digamos, esa colaboración era fundamental, ¿no? Porque tú puedes tener las grabaciones hechas, pero hasta qué punto decidíais de forma conjunta en qué momento de cada capítulo aparecía una u otra especie? Porque no debe haber sido fácil tampoco. Yo soy el que menos información o aporte puede tener en esa, entonces respondo rapidito para que Alejo me complemente, pero básicamente nos sentamos en el estudio con uno de los colegas de Alejo, con José Gordillo, con Manuel José, y empezamos a compartir toda esta cantidad de anécdotas que teníamos del libro, de cuando nos leímos, y ellos ya tenían una gran cantidad de ideas, como bueno, Melquíades es, por ejemplo, un personaje, gitano, este medio mago que llega al pueblo con sus inventos a poner a viajar la imaginación de todo. Darle la mente. Total, hacerlo aún más macondiano, ¿no? Y ellos querían, por ejemplo, un sonido mágico, y ya tenían incluso en la cabeza, por ejemplo, algunas aves que conocían. Alejandro le gusta ver pájaros y su papá es pajarero, Manuel José y Minola, que son pareja y son de Latina, también les están gustando las aves. Entonces ya tenían un poco de idea, y lo que hicimos fue, yo básicamente les complementé, y basado en la realidad de la logística que teníamos como para
grabar estos cantos durante un tiempo. Entonces decidimos, o les ayudé a dejar en fijo como, bueno, algunos personajes pueden tener estos pájaros y va a ser mucho más fácil que consigamos grabaciones de estos pájaros. No nos pongamos a buscar una grabación del pájaro más raro de Colombia porque pues nos vamos a demorar toda una semana. Claro. Y ahí ya fue donde ellos se van en un trabajo ya pues filosófico y súper loco, ya técnico de dónde poner esos cantos, cuántas veces, con qué volumen, en qué momentos, etcétera. Sí, lo que dice Diego es importantísimo porque obviamente pues Colombia es uno de los países con más diversidad de pájaros del mundo, entonces que fuera, digamos, como decimos acá, Diego, a grabar a la loca, pues hubiera sido absurdo porque hubiéramos tenido un sinfín de material y de opciones y obviamente pues la paleta había que reducirla un poco, entonces esas conversaciones de Manuel, José, mi socio, y Andrés con Diego fueron importantísimos para poder decantar un poco esto y asignar esto. Entonces, digamos, como el ejemplo que estaba poniendo Diego, entonces, digamos, para Melquiades se usaron gulungos, que tiene un sonido único, que es muy similar a un sintetizador. Entonces, esto simboliza un poco las ideas futuristas que trae el pueblo. Que tiene un sonido un poco metalizado, ¿no? Poco metalizado. Entonces, ahí, digamos, la Casa Buendía, elegimos el Bicho Fue, que es un... no me sé el nombre específico, discúlpame, Diego. El latinajo no te sirve. Ese sirve. Bien te vi, ven te veo, Cristo fue, bicho fue. Eso es también muy, muy bonito de los nombres en español en América, ¿no? El Pitangus sulfuratus. Mantiene bravo. Sí, es genial y es algo que representa mucho la costa, representa mucho el Caribe. Entonces ese es un elemento que está siempre en la Casa Buendía. Entonces hay una escogencia muy especial, como lo mencionaba antes, por personajes, por espacios, por situaciones, y es un trabajo muy bonito. De hecho, hay una nota cortita, Inma, perdón, y es que la sinergia yo creo que fue clave porque cuando yo llego de grabar y les paso a Our Next y a Latina, digamos, a mis jefes, la lista de lo que grabamos, la biblioteca organizada, pues iban una cantidad de notas que decía, este pájaro no es urbano, este pájaro es más de monte, este pájaro es más cercano al mar, este pájaro solo es diurno, este pájaro solo es nocturno, y ya ellos contextualizaron esto en sus tomas, pero también con unas, ¿cómo se llama eso, Alejo? Unas licencias creativas de que además esto es realismo mágico, entonces, claro, no sé, hay unas cosas interesantes. Algunos espectadores con oído muy bien entrenado nos han dicho, hemos escuchado algunos pájaros diurnos en la noche. Y claro, algunos de esos pájaros diurnos pueden cantar en la noche cuando hay mucha luna llena o algo, pero también hay una cantidad de licencias creativas de realismo mágico que es como, por Dios, en Macondo de Gabriel García Márquez, porque un pájaro diurno no va a cantar de noche, pues. Eso, digamos, en la peste del insomnio se contempló eso. Entonces hay cositas, hay estas licencias creativas y también pues es la magia del cine, ¿no? Entonces hay buenas licencias que nos podemos dar. Es bello, la verdad es que no es fácil llevar a la pantalla algo como 100 años de soledad. No es nada fácil, pero yo creo que el resultado es fantástico. Es decir, evidentemente el libro es el libro, pero esto se acerca tanto a ese realismo mágico, o sea, te transporta tanto a ese mundo inventado de Macondo y de la familia Buendía y de Melquiades y de etc. Ya sabéis que en el Sabia Verde el objetivo un poco es, bueno, siempre es hablar de medio ambiente, de cómo protegerlo, de lo importante que es la biodiversidad, de cómo afecta la salud del planeta, nuestra propia salud. ¿Qué creéis que aporta esta serie con esa decisión de grabar los sonidos reales y no utilizar sonidos ya pregrabados a todo este tema? ¿Creéis que en cierta forma ayuda a crear conciencia de esa realidad? Porque Macondo es realidad mágica, 100 años de soledad fue escrito hace más de 50 años, etcétera, etcétera, pero los pájaros que habéis grabado viven ahí ahora. Sí, son reales. Son realidades, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pensáis que es importante o que se transmite algún tipo de mensaje, si es que consideráis que se transmite algún tipo de mensaje con Netflix tomando esta decisión, que es muy importante? Pues marca una gran diferencia entre sonidos enlatados y tener la posibilidad de poder ejecutar esto de esta manera y que nos hayan hecho caso de poder explorar y ser muy respetuosos con la novela, con la región, con todo lo que está pasando y el hecho de mostrar
que en Colombia siguen estas especies vigentes, que no ha habido problemas de extinción, que obviamente tenemos, y mostrar que tenemos una gran diversidad, creo que pues sí puede tener un impacto. ¿Cómo se llamaba? Didi. Yo creo que es obvio que el hecho de que otro ítem más que podría haber sido enlatado y poco relevante de una producción de este calibre se vuelva relevante, se aterrice y se vuelva real, hace que estemos en las noticias, en El Espectador, en El País, en tu podcast, en Sabe a Verdad, y que la gente precisamente empiece a pensar en que todo esto también se relaciona, ¿no? Temas de conservación, etcétera. Y interesantemente, por ejemplo, solamente una de las aves que grabamos para 100 años de soledad es una especie endémica de Colombia, digamos que tiene algún grado de amenaza, pero felizmente, digámoslo así, todas estas especies del Caribe colombiano las compartimos en general también con el norte de Venezuela, como en algo del Caribe y de Centroamérica, Panamá, etcétera. Entonces, no son aves como críticamente amenazadas, son aves que están en relativamente buen estado de conservación, pero yo creo que volverlas reales, volverlas tangibles, pues hace que precisamente haya más herramientas en el imaginario, en el argot general de la gente para pensar en que son importantes, ¿no? Y hay que cuidarlas. Y enseñarlas. La mayoría se escuchan y quizá no tantas se ven, pero sí que se ven. Claro. Con lo cual también enseñarlas. ¿Se abre una ruta Macondo para pajarieros, para birdwatchers? Pues mira que... ¿Cuántos días estuvisteis grabando? Sería bueno, ¿no, Alejandro se apuntaría con el papá. Sí, quien en algún momento está cerca, digamos, de Diego y de su pasión como biólogo por los pájaros, es imposible que no acabe beneficiosamente contaminado de esa pasión. Con el virus del pajarero. Exacto, con el virus del pajarero, exacto, pero... Pues de hecho, mira, interesantemente hemos empezado a conversar con algunos amigos porque puede haber un interés hoy en día, por ejemplo, de algunos pajareros y personas no necesariamente pajareras, pero cercanas a la naturaleza, que no solo quieran ir a pajarear a Macondo o a sitios del Caribe donde grabamos o a sitios del Caribe donde la gente se ha imaginado que quedan los macondos, ¿no? Pero que uno pudiera hacer, digamos, una visita mezclada a Aracataca y al Museo Gao y a donde él creció y algunos de los pueblos del Caribe donde algunas de estas historias suceden. Es obvio, aunque no se diga en la historia así literalmente, pero es obvio que ellos empiezan en La Guajira y se vienen al sur y cruzan una montaña, Sierra Nevada de Santa Marta, y se bajan pues a las ciénagas, ¿no? A las lagunas. Entonces es medio obvio dónde queda Macondo. Así, por ejemplo, por restricciones simplemente de contratos con Dynamo y Netflix y Wernext, yo no puedo decir dónde fui, porque preguntaste, Irma, ¿dónde fui a grabar? Yo grabé en Macondo. En Colombia. Yo fui a grabar en Macondo. Exacto, grabasteis en Macondo. ¿Cuánto tiempo duró tu parte, Diego, de grabación y cuánto tiempo duró, y nos quedan 4 minutitos, y cuánto tiempo duró vuestra parte, Alejo, si me permites que te llame así? Claro. ¿Cuánto tiempo dedicasteis, más o menos? Bueno, más o menos, no, sabéis. Nuestro pedacito con Wernext, nos fuimos con Sebastián Martínez, un sonidista profesional, súper teso, aprendí muchísimo de él. Nos fuimos una semana. Pero básicamente tuvimos 4 días efectivos de grabación. Teníamos el reto, estaba como muy avanzado, ya Alejandro va a explicar eso en la serie. Tuvimos el reto de grabar rápido, conciso. Entonces la logística, la producción fue bien especial también para poder obtener un amplio número de grabaciones en un corto tiempo, en un área geográfica que no nos hiciera perder mucho tiempo viajando. Sí, fue un trabajo fantástico, la verdad. Lo hicieron en un tiempo récord que no lo imaginábamos y la verdad nos sirvió muchísimo porque eso fue una bola de nieve. Nosotros arrancamos como en conversaciones del proyecto a mediados del 2023 y empezamos ya a echar cabeza, a leer guiones, a leer obviamente nuevamente la novela, empezar a hacer puntos, ya tener más acercamientos con los coordinadores de postproducción, ya tener conversación con el director, poder ver un poquito de cómo iba la producción. Todavía no teníamos cortes finales. Y en enero, a principios del año pasado, fue que empezó esta labor titánica, fue un trabajo de romanos, y terminamos casi en septiembre, octubre del año pasado. Sí,
fue un reto extraordinario que nos enriqueció un montón, conocimos gente supremamente talentosa y también se dio porque como ves cada episodio dura 1 hora, entonces era como hacer 8 películas y 8 películas que tienen una filigrana importantísima en todos los detalles y eso pues también nos involucra a nosotros, el equipo de post y diseño de sonido, también música, arte, VFX, un montón de cosas, había un montón de conversaciones profundas, de aciertos y desaciertos, entonces sí, eso fue lo que nos tomó. Yo creo que el resultado es francamente espectacular, la verdad. Es como os decía, yo recomiendo que todo el mundo que pueda ver esa plataforma, pues se lea el libro, vea la serie, es igual, que lo hagan en el orden que quieran, pero las dos cosas merecen mucho la pena. Nos vamos a los últimos 2 minutitos y en donde yo siempre aprovecho para pedir a nuestros invitados, os cojo un poco de sorpresa, Diego ya igual lo recuerda, en donde os pido un consejo sobre qué hábito consideráis que podemos modificar en positivo, con un impacto en positivo también sobre el medio ambiente. ¿Cuál sería vuestro consejo? 30 segundos para cada uno. Dale, Diego. ¿Empiezo? Bueno, empiezo. Va pensando. Hagan siempre consciente a dónde están yendo, que es lo que hicimos con 100 años de soledad y el audio de las aves. Siempre que van a un parque nacional o que van al parquecito de la esquina, hay aves sonando, abran sus oídos, abran sus ojos, su capacidad de asombro. Eso va a hacer que todos estos animales, todos estos ambientes sean tangibles y que la gente empiece a preocuparse más por conservarlos. No pierdan la capacidad de asombro, que eso redunda en conservación, con seguridad. Muy bien. Muy similar, pero bueno, yo me pego un poco en lo que dijo Diego, porque sí me gusta muchísimo y es estar muy conscientes del entorno en el que estamos. Así estemos muchas veces en paredes de concreto y todo eso, siempre está la naturaleza a nuestro alrededor. Desde nosotros le decimos la mariquita, desde los garrones o los insectos que están en el asfalto, a los pájaros en los árboles, los animales que están domesticados, en fin, en general, sí aprovechar muchísimo eso porque también es una terapia personal muy importante y eso ayuda a tener conciencia. Tratarla con cariño, porque si no la tratamos con mucho cariño, nos devuelve quizá ese poquito cariño que igual le estamos prestando y lo estamos empezando a ver lamentablemente. Diego, Alejo, un placer de verdad haber tenido la oportunidad de teneros a los dos, de que hubiésemos podido tener esta charla sobre cómo ha sido esa experiencia que seguro que ha sido maravillosa de estar involucrados en esta serie de Netflix. Muchísima suerte, estoy segura de que os llegarán nuevos proyectos muy interesantes, seguro, o ya os han llegado seguramente, a ver si se cumple esa ruta Macondo para Diego y de nuevo gràcies per estar aquí. Nosaltres ens acomiadem com sempre, ja sabeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i pels qui ens venen a darrere. Ens retrobem el proper dissabte. Gràcies, Diego y Alejo. Y a ti, muchas gracias. Gracias a vos y a todos tus oyentes. Placer estar acá. Gràcies. Saludos. Nos vemos pronto. Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Ranera.